hermanos, como si nos hubieran obligado a venir, como si nos hubieran puesto una pistola en la cabeza. Hermanos, venir a la casa de Dios y escuchar su palabra debería ser motivo de gozo para todos nosotros, y así lo deberíamos de externar, hermanos. Nuestro lenguaje verbal no solamente es importante, también nuestro lenguaje corporal, el cómo nos vemos, hasta cómo nos sentamos, dice mucho de cómo estamos, hermanos. Y yo sé que están entumidos, parecen pingüinos, parecen que vienen de Alaska, más poquito frío, así que vamos a disfrutar este clima que nos da, hermanos, después de los tremendos calores. Y bueno, hermanos, siempre es un privilegio estar aquí en la iglesia, en la casa del Señor, y escuchar sobre todo la palabra de Dios, hermanos, porque a eso venimos, a escuchar la palabra de Dios. Vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia en el libro de Filipenses, capítulo número 3. Filipenses, capítulo número 3. Y vamos, hermanos, a retomar, hermanos, un poco de nuestra serie que hemos estado viendo. Por ahí hemos tenido que suspenderlas. Hay otras cosas también que como pastor uno observa, uno mira y que ve que necesita alimento espiritual la iglesia en ciertas áreas. Pero ahora, hermanos, vamos a dedicarnos a retomar nuestra serie de Filipenses y concluirla ya antes de que cierre el año, poderla concluir, poderla terminar y poder, hermanos, empezar en enero una serie nueva los domingos. Filipenses capítulo número 3, hermanos, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 11, aunque ya cubrimos la vez pasada del versículo 1 al 3. Para retomar un poco del contexto del mensaje de hoy, vamos a leer versículo del número 1 al versículo número 11. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Padre, bendice tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Señor, te rogamos que tu palabra nos inunde, nos llene, nos hable a nuestro corazón. Padre, gracias te doy por estas hermosas palabras que el apóstol Pablo ha plasmado aquí. Pero Señor, ayúdanos nosotros a vivirlas, ayúdanos nosotros también a ponerlas como una aplicación para nuestra vida. Y Señor, que podamos vivir conscientes, con el entendimiento de la excelencia, de la gloria, del conocimiento de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir conscientes, a vivir prestos de lo que tú en tu palabra nos has enseñado, y Señor, que nuestra vida pueda girar en torno a Cristo. Ayúdanos, Padre Celestial, y te damos gracias por todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si yo pudiera preguntarle, hermanos, a ustedes en esta mañana, ¿qué es lo que para usted tiene más valor en esta vida? ¿Qué me contestaría usted? Si yo le preguntara, ¿qué es lo más valioso que usted tiene en esta vida? ¿Cuál sería nuestra respuesta?
Y yo creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que la gran mayoría de nosotros diríamos que lo más valioso que tenemos en nuestra vida son las cosas que nos hacen sentir plenos, las cosas que nos llenan. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, algunos dirían el trabajo, otros el dinero, el sustento, una casa nueva. Pero hermanos, el valor, el supremo valor que para nosotros como creyentes, ya no como personas individuales, sino como creyentes, para nosotros el supremo valor que debería de tener para nuestra vida es haber conocido a Cristo. Ese debería de ser el supremo valor de nuestra vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere plasmar en estas palabras que estamos viendo en Filipenses capítulo 3, y que es el mensaje que estaremos cubriendo en esta mañana, el supremo valor de conocer a Cristo. Ahora, Pablo viene hablando de algo en particular a la iglesia de Filipos. Ya hemos hablado bastante del contexto de Filipenses, que yo creo que ya deberíamos de estar familiarizados con el mensaje general de Filipenses, con lo que hay detrás de la carta de Filipenses. Pero lo que Pablo viene hablando ya inmediatamente aquí es darle a la iglesia de Filipos una instrucción más respecto al guardarse de los falsos maestros. Pablo les denomina perros en un sentido de dar o mostrar la inmundicia de este grupo, de un grupo que se había infiltrado en la iglesia a principios del crecimiento de la iglesia primitiva y que eran perseguidores y eran enemigos acérrimos del apóstol Pablo. La gran mayoría de estos falsos maestros eran judíos convertidos al cristianismo, pero que muchos de ellos abrazaban o equiparaban la salvación al mismo nivel que la obra de Cristo, el guardar la ley mosaica, sobre todo los rituales, las ceremonias, como la circuncisión. Y muchos de estos judíos eran judíos helenísticos, que son judíos que se habían adaptado o habían abrazado la cultura griega, habían dejado el idioma hebreo, habían dejado el arameo y ya muchos de ellos hablaban el griego y abrazaban mucho de las tradiciones griegas. Y estos judíos helenistas que se convirtieron al cristianismo le añadían a la salvación las obras de la circuncisión, y ellos se jactaban de ser judíos de forma racial. Ellos se jactaban de ser descendientes de Abraham y ellos pensaban que su nacionalidad, su naturaleza, su identidad como israelitas los hacía especiales. Y entonces este grupo empezó a infiltrar estas ideas en las iglesias como Galacia, en las iglesias como Filipos y otras más, donde ellos se jactaban de ser la circuncisión, ya que ellos, recuerde usted, la circuncisión era una señal del pacto. Dios le había dicho a Abraham que circuncidaría a todos sus hijos a la edad de 8 días de nacido, y muchos de ellos no se habían circuncidado a los 8 días de nacido, se estaban circuncidando ya de grandes porque estaban adoptando el judaísmo o el ser judaizantes. Entonces, para ser cristiano tenías que circuncidarte, y muchos de ellos eran de este grupo. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Filipos: guárdense de los perros. Y Pablo dice claramente: nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Quiénes somos nosotros? Dijo Pablo: los que hemos creído en Cristo. Ve el versículo 3. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo nuestra confianza en la carne. En otras palabras, Pablo dice: la verdadera circuncisión, el verdadero pueblo de Dios, no es el que lo es exteriormente por su nacionalidad, por su identidad racial, por su descendencia o ascendencia, sino que la circuncisión somos todos los que en Cristo Jesús nos gloriamos, los que hemos creído en Jesús y no tenemos ninguna confianza en la carne, porque la justicia delante de Dios no se obtiene por méritos propios, se obtiene por la fe en la obra redentora de Cristo. Es en ese contexto que Pablo identifica a los creyentes como la circuncisión, que ahora Pablo empieza en el versículo 4 a darnos una especie de currículum vitae, una especie de... Pablo se empieza a mostrar de forma irónica, y hay que interpretar versículo 4 al 6
como realmente tiene que ser. Pablo no está jactándose o está achacándole al público su vida pasada como si fuera algo de orgullo. No, Pablo está siendo irónico aquí, está usando la ironía para decirle a los judaizantes algo importante. Si ustedes piensan, judaizantes, que lo que ustedes enseñan o hacen resalta su vida porque confían en lo que ustedes son, dice Pablo, si hay alguien que pudiera resaltar y que pudiera decir que o jactarse en la carne, soy yo. Si hay alguien que tiene las credenciales para jactarse o para vanagloriarse en lo que ha hecho a lo largo de su vida, dice Pablo, ese podría haberlo hecho yo. Sin embargo, cuando yo equiparo, cuando yo comparo lo que yo soy en la carne con el conocimiento de Cristo, encuentro una cosa: el conocimiento de Cristo contiene un supremo valor a lo que nosotros podamos hacer en la carne. Ese es el mensaje central de lo que el apóstol Pablo quiere hablar. Ahora vamos a entrar al versículo 4, hermanos, y escuchemos un poco lo que Pablo nos dice, y en este primer encabezado lo vamos a llamar que Cristo redefine lo que nosotros valoramos. Aquello que usted considera más valioso para usted, aquello que usted considera algo especial que tú pudieras tener, cuando lo equiparamos con Cristo, eso va a cobrar una redefinición distinta de un valor diferente. Mire lo que dice Pablo, versículo 4 al 6. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Note que primero Pablo dice, si estos judaizantes creen que tienen algo de valor en su carne, en qué confiar, dice Pablo, pues yo también tengo algo más que ellos. Si ellos piensan que tienen una virtud mayor para jactarse de lo que ellos son o de lo que ellos hacen, dice Pablo, yo pudiera también jactarme de las cosas que yo hice en el pasado, porque Pablo identifica humanamente algo. Si hay alguien que entendió, si hay alguien que vivió, si hay alguien que se rigió por los parámetros estrictos del conocimiento de la ley, ese era yo. Pero Pablo dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más razones para confiar en mi carne. Ahora, mis hermanos, es evidente que en la palabra del Señor se nos muestra una y otra vez que no debemos ninguno de nosotros de tener confianza en nuestra carne. ¿Y por qué razón? Porque nuestra carne espiritualmente está muerta en sus delitos y pecados. No hay nada bueno en nosotros, y escuche con atención lo que voy a decir, no hay nada bueno en nosotros, en nuestra carne, que podamos darle un valor que pudiera tener un valor claro, fidedigno, un valor aceptable. Hermanos, todo lo que nosotros hayamos hecho en la carne comparado con la gloria de Dios no tiene valor absoluto, no tiene valor alguno. Cuando tú comparas un billete de una denominación mayor a un billete de la denominación menor, tú vas a escoger siempre el billete de la denominación mayor, porque tiene un valor comparado con el otro billete, tiene un dígito más grande, tengo completo más cosas, tengo la virtud de adquirir otro tipo de gastos, de objetos, porque el valor de este billete es más grande que el otro. Cuando tú comparas tu vida en la carne con la supremacía de la vida de Cristo, te vas a dar cuenta que es lo que vale más. Y una vida dedicada, resguardada, una vida llena de la gloria de Cristo vale más que una vida sin Cristo en la carne común y corriente. Mis hermanos, debemos de pensar que lo que tú y yo somos y lo que tú y yo fuimos en el pasado carece de valor absoluto cuando llegamos comparado a la gloria del reino de los cielos. Lo que nosotros le damos tanta confianza en la carne tiene un valor en la tierra, pero es un valor limitado y es un valor superficial. Y como todas las cosas en la tierra, tarde o temprano las cosas pierden valor. No hay plusvalía en el mundo.
Tu vida en el mundo no tiene plusvalía y no tendrá plusvalía nunca. Tu vida en Cristo tiene una plusvalía. La plusvalía te la dio Él. La plusvalía la da su imagen. La plusvalía, la vida de Cristo redefinió el valor de nuestra vida en la tierra. Aunque para el mundo nosotros no somos nada, para Dios tenemos un gran valor. Pero no es un valor que depende de nosotros, es un valor que depende de Cristo. Mis hermanos, ¿en qué se basa tu valor? ¿Por qué tú sientes que eres valioso? ¿Por qué usted siente que vale algo? ¿Por lo que tienes en el bolsillo? ¿Por el trabajo en el que te enrolas? ¿Por la familia en la que vienes? ¿El apellido que tienes? ¿Alguna fama? ¿Alguna popularidad? ¿Algún talento? ¿Alguna obra personal? No, hermanos, nuestro valor, nuestro prestigio, si lo podemos llamar así, es Cristo Jesús. Lo que la carne llama ganancia, el cielo lo llama pérdida. Y lo que el mundo llama pérdida, el cielo le llama ganancia. Cristo dijo, el que pierde su vida por causa de mí, la va a hallar. Pero el que ama su vida, la perderá. El mundo tiene un concepto del valor. Cristo tiene otro concepto de lo que es el valor. Pablo dice, si ustedes confían en la carne, yo tendría, humanamente hablando, más credenciales para jactarme. Y vamos a ver este currículum, si lo podemos llamar así, este currículum de Pablo, versículo 5, empieza a mostrarnos Pablo parte de su vida pasada. Ahora, para nosotros quizá no tenga trascendencia esto que Pablo está mostrando, porque no somos ni cultura judía, ni venimos de esa descendencia, ni entendemos muchos conceptos de ella, pero quiero que tratemos de ubicarnos bajo el pensamiento judío, porque lo que Pablo está presentando aquí son credenciales de alta gama. En otras palabras, Pablo, en el judaísmo y en su nación, Pablo no era cualquier hijo de vecino, hermanos. Versículo 5 dice Pablo, circuncidado al 8º día. Si había algo que los judaizantes no podían jactarse personalmente, es que muchos de ellos sí habían adoptado el judaísmo, muchos de ellos habían entrado al judaísmo, pero muchos de ellos no podían jactarse de ser circuncidados desde chiquitos. Lo que Pablo dice es, yo fui circuncidado desde que era un bebé, desde los 8 días de nacido, como marcaba la ley mosaica, como Dios se lo había dicho a Abraham. Y dice Pablo, no todos tienen ese privilegio de decir eso. Timoteo, por ejemplo, había sido circuncidado cuando conoció a Pablo, pero ya de grande. Timoteo era hijo de un padre griego y de una madre judía. Y Timoteo no tenía ante los judíos las mismas credenciales que podía tener Pablo. Yo fui circuncidado al 8º día. A lo mejor alguien aquí podría jactarse y decir, no, yo soy cristiano desde la cuna. A mí todas las hermanas de la iglesia me cargaron cuando yo era pequeño. Quizá a lo mejor alguien podría decir, ese es su motivo de jactar. No, yo conozco del Señor desde que estaba en el vientre de mi madre. Sin embargo, hermanos, Pablo dice, yo era circuncidado al 8º día y no todos pueden jactarse de eso. Versículo 5, del linaje de Israel. Lo que Pablo identifica aquí es, yo no soy descendiente de Esaú, yo no soy descendiente de Ismael. Aunque ambos vienen de Abraham, yo soy descendiente de Jacob. Yo soy descendiente de a quien se le dio la promesa. Yo soy descendiente directo del pacto de Dios con Abraham, Isaac e Israel. Yo vengo de un linaje importante. Yo no soy adoptado, yo no soy un extranjero que llegó al judaísmo, yo no vengo de la descendencia ni de Ismael ni de la descendencia de Esaú. Yo vengo de la verdadera descendencia de Israel. Siga leyendo. De la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín Benjamín fue el hijo menor de Jacob. Y interesante que Benjamín fue el hijo de la mujer que Israel amaba. ¿Cómo se llamaba esa mujer, hermanos? Raquel. Recuerda que Raquel era la mujer que Jacob realmente amaba. Y tuvo los 2 hijos que él amaba más, José y Benjamín. Pero Benjamín tiene importancia y relevancia aquí porque Benjamín también fue la tribu que le dio a Israel su primer rey, Saúl.
Es la primera tribu que tiene el honor de decirse, de mi lomo salió el primer rey de Israel. Aunque no haya sido el rey que debía ser, fue el primer rey. Y no solo eso, fue Benjamín el que cuando las tribus se dividieron, cuando se partió la nación de 10 y 2 tribus, fue Benjamín con Judá los que se quedaron en el reino del sur y los otros 10 fueron los que se rebelaron en el reino del norte. Entonces dice el apóstol Pablo, si tengo credenciales para yo jactarme, soy nacido judío desde mi infancia. A los 8 días yo tengo mi circuncisión. No como ustedes no pueden decir eso porque ustedes se circuncidaron después, pero yo desde pequeño. Yo soy linaje de Israel, ustedes son judíos helenistas, ustedes nacieron fuera de la nación. Tienen ascendencia judía, pero no nacieron en Israel. Yo sí. Ustedes no son 100% linaje de Israel, yo sí. Sigue Pablo diciendo, hebreo de hebreos. En Grecia, en este tiempo, en este periodo específicamente, los judíos, o algunos ya habían sido alcanzados con la cultura griega. Ya los judíos, la mayoría, dejaron de hablar el hebreo nativo y empezaron a hablar en griego y algunos de ellos en arameo. Pero Pablo dice, yo soy alguien que si puede jactarse de algo, es que yo he permanecido fiel al sistema social, al sistema religioso de mi pueblo. He sido fiel a las tradiciones y también he sido fiel a mi lengua. En Hechos capítulo 21, versículo 40, Pablo está frente al juicio y entonces la gente dice que Pablo va a defenderse y la Biblia dice que Pablo habla públicamente y dice que les empezó a hablar en hebreo y que todos callaban. ¿Por qué esta acción se hace en Hechos? Porque Pablo al hablar en hebreo estaba identificándose como un judío nativo que tenía algo importante que decir. Si él hubiera hablado en griego, en arameo, los judíos hubieran dicho, este es gentil. Porque ya muchos de ellos consideraban a los judíos helenistas como gentiles por su mezcla. Pero Pablo dice, yo he sido hebreo de hebreos, yo no estoy mezclado con nadie. Desde pequeño he sido judío y sigo siendo judío. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Quizá hoy nosotros tenemos un criterio muy malo de los fariseos, pero vamos a encender la máquina del tiempo un momento, hermanos, y remontémonos allá. Ser un fariseo en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Pablo, tiempo post-exílico, ser un fariseo era ser la crema innata de la religión y de la sociedad de ese tiempo. No, es que ser fariseo era otra cosa. Ser fariseo era el más santo del pueblo, era alguien respetable, alguien a quien la gente quería escuchar, alguien a la que la gente veneraba, alguien a la que la gente le daba una autoridad, le daba un valor importante. No cualquiera era un fariseo. No cualquiera podía ser un fariseo. Un judío helenista no podía ser fariseo. Un judío, nacido, crecido bajo una buena familia, una familia de abolengo, solamente podían ser fariseos. Y Pablo nos identifica más adelante en el libro de Hechos que él era hijo de fariseos. Y Pablo dice, en cuanto a la ley, en cuanto a los términos de la ley mosaica, yo soy un hombre preparado, un hombre estudiado, un fariseo en todo el sentido de la palabra. Mire el libro de Gálatas 2, hermanos, rápidamente, nada más para darnos un poquito de contexto, además de esto que Pablo dice. Gálatas capítulo número 2. Y quiero que, hermanos, veamos porque aquí vamos a aplicar esto que estamos viendo y hay que desmenuzarlo poco a poco para entender cómo esto nos ayuda a nosotros a ver en nuestra propia vida. Gálatas capítulo número 2. Mira el apóstol Pablo hablando acerca de su vida en el pasado. Es capítulo 1, hermanos, disculpen. Capítulo 1, versículo número 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vea que Pablo aquí menciona claramente en su vida pasada que él era un hombre celoso en las tradiciones de sus padres. Pablo no era cualquier persona, Pablo no era cualquier hijo de vecino, no era cualquier persona entre el pueblo, era un hombre reconocido en cuanto a ese término, era un fariseo, un hombre que había sido instruido a los pies del maestro más grande de esa época llamado Gamaliel. Y estudiar con Gamaliel no era estudiar con cualquier persona, era haber estudiado, si lo transportamos acá, en una de las mejores universidades de Occidente. Pablo no estudió en una escuela pública. Pablo estudió en las escuelas más renombradas de su tiempo. Gamaliel no era cualquier persona, era el fariseo de fariseos de la época. No este Gamaliel, hermanos. No. Que parece que tiene kipá aquí, no. Gamaliel no era cualquier hijo de vecino, era un hombre reconocido entre los judíos. Interesante, cuando a Pablo en Hechos va persiguiendo a la iglesia, le daban las cartas para que Pablo las firmara, antes llamado Saulo de Tarso. Pablo firmaba el consentimiento. Vea, hay unos libros que hablan de la biografía del apóstol Pablo. Compre libros de ese tipo, usted se va a dar cuenta que Pablo no era cualquier persona. Pablo era un hombre que hablaba varios idiomas. Era un hombre altamente preparado, altamente educado, un hombre moral en el sentido estricto de la palabra moral. No era cualquier persona. Ahora Pablo nos dice, en cuanto a celo, versículo número 6, perseguidor de la iglesia. Y aquí estamos viendo en Gálatas que Pablo dice, yo en el judaísmo los aventajaba a mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Si había alguien que podías tú decir que era un hombre celoso, que era un hombre que tenía gran abolengo y un hombre que era realmente que vivía lo que la ley decía ante la sociedad y ante la religión, ese era Pablo. Tanto así que dice Pablo, tan celoso era yo, que yo fui el que incentivó, el que estuvo de acuerdo y el que consintió cuando perseguimos a la iglesia, llamada en Hechos el Camino. Cuando murió Esteban, yo consentí en su muerte. Yo estuve ahí, yo firmé. Yo salía y perseguía a todas las personas que seguían el camino y yo los arrastraba y los llevaba para que los mataran. Si había alguien que tenía gran celo en el nombre de Dios, ese era yo. Y mire que, hermanos, Pablo estaba en su ignorancia. Y en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, en el nombre del gran yo soy, persiguió a la iglesia de Cristo. Es algo muy común en las sectas, que en el nombre de Dios han hecho tantas aberraciones. Que en el nombre de Dios han hecho cosas blasfemas y turbias y sucias. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios ha habido delitos en la iglesia. En el nombre de Dios ha habido hurtos, ha habido desviaciones, estafas, en el nombre de Dios. Pablo lo hacía. Era un perseguidor de la iglesia. Vea lo que dice el siguiente versículo. En cuanto a la justicia que es en la ley, yo era irreprensible. Esto no quiere decir que Pablo era perfecto o que él se considerara sin pecado. Lo que Pablo dice es, en cuanto a lo que la ley decía, en cuanto a lo que la ley pedía, yo era un hombre intachable. No me podías a mí acusar de blasfemo, no me podías acusar a mí de que yo no diezmaba o de que yo no hacía el proselitismo que se pedía. Dice Pablo, no, yo todo lo que la ley decía, todo lo que la tradición me enseñaba, yo lo hacía. Y si yo pecaba, y si yo faltaba o yo ofendía, yo sacrificaba el animal una vez al año, yo lo llevaba, yo hacía expiación. Yo me lavaba las manos antes de comer. Yo lavaba los vasos antes de usarlos. Yo diezmaba sin falta. Yo honré a mis padres. Yo hice todo lo que la ley pedía. Irreprensible, intachable. Mis hermanos amados,
Pablo tiene razones humanas para haber confiado en su propia carne. Y yo te pregunto a ti algo, haciendo una aplicación a nuestra vida. ¿Cuáles son aquellas cosas que hay en tu vida que te sientes tan orgulloso de ti? ¿Tu título? ¿Tu educación? ¿Tu capacidad para conocer idiomas? ¿Tu talento para manualidades? ¿Tu preparación académica o teológica? ¿Qué es lo que a ti te hace sentir tan orgulloso de ti mismo? Pablo se está jactando de cosas que ante la sociedad era digno de admirar, de alabar y de aplaudir. Muchos de aquí se jactan de la vida pecaminosa que llevaron como si hubiera sido un logro. Hermano, la vida que llevamos antes de Cristo no era un logro. Jactarnos de lo que fuimos en el pasado. Yo a veces, cuando escucho el testimonio de hermanos, los oigo jactarse de la vida que pasaron como si hubiera sido un gran logro. Oh, cuando yo estaba en el mundo, no hombre, si usted viera cuánto dinero no pasó por mis manos y yo manejé y que yo le robaba y que yo hacía. Y yo me quedo viendo y digo, realmente esta es una gran razón para jactarte. Vergüenza debería de darnos la vida que llevamos fuera de los parámetros de Cristo. Avergonzados deberíamos de estar de lo que fuimos en el pasado. Pero quizá aquí hay alguien que puede decir, pastor, yo soy hijo de pastor. Es más, yo nací, mi mamá me dio a luz en la plataforma de la iglesia. No, es que cuando yo estaba de chiquito en la iglesia, me regalaron mi primer Biblia ahí. Y mi primer versículo yo lo dije cuando tenía 3 años. No, pastor, usted no conoce todos los idiomas que yo sé. No, yo estudié en las mejores universidades teológicas que hay. O sea, yo te sé un exégesis y te sé todo lo que me digas. Quizá hay alguien que pueda jactarse de todo eso. Y ante la sociedad y ante la gente quizá podríamos decir, esto tiene gran valor para mí. Hay personas que estudian teología por querer tener un nombre en el mundo. Porque en la iglesia los alaben. Hay gente que dice que son llamados al ministerio por querer ser alguien, para que los respeten como una autoridad. Hay gente que cree que predicar aquí nos da abolengo o nos da un grado de honor o de gran estima en el mundo. Pablo dice, en cuanto a todo lo que se podría decir humanamente hablando, yo tengo esas credenciales. ¿Quieres mi currículum? Te lo voy a dar. Judaizantes, ustedes creen que jactarse en la carne, pues ustedes son mejores, déjenme darles mi currículum. Yo era más que ustedes en este mundo. Pero note lo que dice Pablo y nos lleva a nuestro segundo encabezado. Pablo entiende que Cristo es un mayor tesoro. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Note que el apóstol Pablo dice, pero todas estas cosas que para mí eran una ganancia, todas estas cosas que para mí eran dignas de admirar, de resaltar, de poder jactarme, dice Pablo, todas estas cosas para mí ahora son una pérdida cuando yo las equiparo, cuando yo las aquilato con el conocimiento del amor de Cristo. Cuando yo comparo mi vida en la religiosidad que yo estaba, cuando yo comparo lo que yo era en el judaísmo, me doy cuenta de una cosa, dice Pablo, que todas las cosas de las cuales yo me jactaba en su momento no tenían un valor. Hermanos, hay gente que viene de una familia tradicional católica romana de hueso colorado.
Y ojo con lo que voy a decir porque quiero ser muy enfático. No quiero que suene que yo le estoy faltando al respeto a las personas, de ninguna manera. Pero sí tengo que ser enfático en lo que la Biblia nos enseña. Hay personas que pueden decir, yo le besaba la mano al sacerdote, yo le llevaba su comidita, le llevaba su vinito, le limpiaba, le hacía el quehacer, hacía todas estas cosas. Pero cuando una persona se da cuenta de que estaba lejos del conocimiento de Dios, practicando las tradiciones que le habían heredado, y ahora que ha conocido a Cristo se da cuenta de algo, es que eso que yo hacía no tenía valor. Ahora déjenlo, aplicamos al cristianismo. Hay gente que puede estar aquí en las iglesias evangélicas y decir, yo soy el que hace ahí en la iglesia y trabajo mucho y me esfuerzo demasiado y gano almas todos los días y todas las cosas, pero nunca han conocido el amor de Cristo, nunca han conocido a Cristo, nunca se rindieron a Cristo en verdad. Y cuando se dan cuenta de la vida que llevaron lejos del amor de Cristo, lo que hicieron no tiene valor absoluto. Lo que Pablo está diciendo es, cuando yo era judío, estaba igual de perdido que los mismos gentiles. ¿Sí captamos la idea, hermanos? Aunque yo hacía todo el sistema litúrgico religioso de los judíos, estaba exactamente igual de perdido que estaban los gentiles. ¿Podríamos nosotros jactarnos en decir que somos moralmente mejor que la gente que está allá afuera? Quizá hay alguien que aquí, cuando ve una noticia de asesinato, de violación y de secuestro, se indigna diciendo, oh, que ojalá y lo agarren y lo metan al bote. Pero yo te pregunto, hermanos, lejos del amor de Cristo, ¿qué nos hacía a nosotros mejores que ellos? ¿Qué hacía a los judaizantes mejor que cualquier otro sistema religioso del mundo? Si estaban los dos igual de perdidos, sin esperanza, sin Cristo en su vida. Mis hermanos, nuestra vida hoy tiene un gran valor y una gran ganancia porque es el amor de Cristo el que nos ha llenado. Es el conocimiento del amor de Cristo quien se entregó por nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y nunca debemos olvidar esto, iglesia. Así vivíamos en el sistema religioso y tradicional del mundo. Seguíamos la religión de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Aún hiciéramos lo que hiciéramos, sin Cristo íbamos caminando rumbo al mismo infierno que el peor violador y homicida del mundo. Porque la salvación no es por medio de las tradiciones ni de la herencia de la religión de mis abuelos. La salvación es por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y solo la fe justifica al impío. Eso es lo que redefinió y le dio valor a nuestra vida. La justicia humana no puede competir con la justicia perfecta de Cristo. No puede, no hay competencia, no hay comparación alguna. Cuántas cosas yo estimaba como una ganancia, cuántas cosas eran para mí de gran valor, ahora para mí son una pérdida por amor de Cristo. Hermanos, si había alguien que entendía el verdadero valor de su conocimiento de Cristo era Pablo. Mira, Pablo tenía todas estas credenciales. ¿Y sabes qué hizo Pablo? El día que creyó en Cristo, renunció a todo eso. Ahora ya veías a Saulo predicando en las sinagogas y la gente, hermanos, tú piensa en esto. Vamos a imaginarlo de esta manera. Piensa en el peor ateo del mundo. Quizá no lo conocimos nosotros porque es del siglo pasado, pero piensen, por ejemplo, en alguien como Friedrich Nietzsche. O piensa en este hombre, ¿cómo se llamaba? El que estaba en silla de ruedas, Stephen Hawking. Piensa en Stephen Hawking, el ateo más acérrimo que existía, que ni en su propia condición reconoció nunca la existencia de Dios o la gloria de Dios. Imagínate a una persona como él, que ha defendido a lo largo de los años su tesis y su argumentación de que Dios no existe, proclamando que Cristo es Dios. Piensa en el impacto mediático entre todos aquellos que a él infundió con su doctrina equívoca. Piensa en el impacto de todos los académicos que fueron enseñados por Hawking de que Dios no existía. Y luego ahora verlo predicar que Dios es real.
Imagínate el impacto de los judíos al ver a Pablo, quien perseguía, quien sacaba y arrastraba a los cristianos, ahora en una sinagoga proclamando que Jesucristo es Dios. Mira, hermano, solo el evangelio puede convertir al más infeliz en el hombre más dichoso. Y Pablo dice, cuando yo me convertí a Cristo, yo renuncié a todo eso. Pablo ya no era el hombre de abolengo que fue. Ahora Pablo era un hombre que tenía que hacer tiendas para sostenerse. Pablo ya no disfrutaba de las ganancias de los fariseos, de la cúpula de los fariseos. Ahora Pablo tenía que huir, quizás literalmente, por su vida. Sufriendo hambres para plantar iglesias. Sufriendo naufragios para que uno más escuchara el evangelio. Sufriendo disturbios en su vida para alcanzar a aquel varón macedonio que se le apareció en un sueño. Un hombre que estuvo dispuesto a perderlo todo por amor de Cristo. Y yo te pregunto a ti, hermano de la iglesia, ¿qué estás dispuesto tú a perder por amor a Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer y a dar por amor a lo que Cristo hizo por nosotros? Porque conocer a Cristo no es llenar solamente nuestra mente de conocimiento teológico. Tenemos un mal concepto del conocer a Cristo, porque muchos queremos tomar cursos de cómo aprender a estudiar mejor la Biblia, y gloria a Dios, qué bueno. Pero no todos queremos conocer a Cristo al grado de estar dispuestos a desprenderme de lo que yo considero como una ganancia por amor a Él. No todos están dispuestos a renunciar a sus trabajos para irse al campo misionero a predicar de Cristo. No todos estamos dispuestos a cambiar un baño bien formado a una letrina en un pueblo. No todos estamos dispuestos. No todos estamos dispuestos a sacrificar horas de nuestra semana, ni siquiera horas de nuestra semana, para hacer algo más para la obra de Dios, porque estamos tan cansados que ya no queremos ni siquiera salir de las cobijas de nuestra casa, de la comodidad de nuestra pantalla de plasma, para salir a compartir el evangelio con alguien que no lo tiene. No estamos dispuestos a perder las cosas que para mí son ganancia, porque no hemos entendido el supremo valor de conocer a Cristo. Pablo sí lo entendía. Si había alguien que imitaba a Cristo, era Pablo. Y no digo que Pablo era como Cristo en 100%, porque Pablo era un humano. Pero a ver, Cristo dejó su trono de gloria para morir por nosotros. Pablo dejó su carrera farisaica para predicar el evangelio. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo fue obediente al llamado de Dios, aunque le costó su propia vida. Una decapitación, que es lo más posible. Cristo estuvo dispuesto. Cristo dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pablo nunca tuvo un lugar fijo donde pudiera residir y descansar. Pablo no tuvo un lugar de retiro donde pasar su vejez. Su lugar de retiro fue la cárcel. Si había alguien que podía decir, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, ese era Pablo. Yo pregunto, hermanos, ¿qué hemos estimado como pérdida por amor de Cristo? Ahorita en la mañana me hablaba mi mamá, y hermanos, mira, déjame decirte una cosa, yo extraño a mi familia. Cada vez que voy a Torreón y regreso, hay un pesar en mi corazón, porque yo, créeme, hermanos, quisiera salir ahorita de la iglesia y decirle a mi esposa, vamos a la casa de mi mamá a comer. Vamos a la casa de tu mamá a visitarla. Vamos que mis hijos vean a la abuela. Y mis padres y mis suegros han pasado cosas fuertes que nos da dolor dejarlos porque quisiéramos ayudarles. Y yo no estoy aquí por fuerza. Yo si quiero puedo renunciar y me voy y nadie me puede detener. Pero no me tiene aquí el compromiso personal. No me tiene aquí una denominación a fuerzas. Es el amor a Cristo. El amor a su obra. Porque yo no puedo amar a Cristo si no amo a su iglesia.
¿Sí entiendes eso? ¿Qué estás dispuesto tú a perder por amor a Cristo? ¿Qué has perdido por amor a Cristo? ¿Qué puedes tú jactarte de decir? Yo he sacrificado esto, Señor, por ti. Yo dejé esto para tu gloria. Yo entregué esto por amor a lo que tú hiciste. Tú te diste por mí, yo también voy a dar algo por ti. ¿Qué puedes tú decir que le has dado a Él? Las miserias y las migajas del tiempo que ofreces viniendo hoy en la mañana. ¿En serio? ¿Tú crees que venir hoy en la mañana es un gran sacrificio? Déjame decirte que los religiosos sin Cristo hacen el esfuerzo. ¿Qué te hace diferente a ellos? Con todo respeto, ¿qué te hace diferente un mormón si ellos ahorita también están en su templo? ¿Qué te hace diferente a un satánico si está haciendo su ritual ahorita? ¿Qué te hace diferente a un católico si ellos ahorita también están reunidos? ¿Qué estás haciendo tú de más por amor a Cristo? ¿Qué podrías tú jactarte de decir, esto yo lo he perdido por Cristo? ¿Qué has perdido tú por Cristo? Y cuando se nos manda en la Biblia perder algo, decimos, eso es legalismo. No. Cristo dice que el que quiera seguirle tiene que tomar su cruz, renunciar a sí mismo y seguirlo. La vida en Cristo es una vida de pérdida constante y sacrificio constante. Ahí es donde nosotros debemos evaluar y examinar de decir, ¿qué tiene valor para mí? ¿No estás dispuesto a renunciar a tus hijos para que vayan al campo misionero? ¿No estás dispuesto a dejarlos ir? ¿No estás dispuesta a dejar tu comodidad para salir a otro lugar que no te gusta por amor al evangelio? No estás dispuesto. No estás dispuesto a desprenderte financieramente para que la obra de Dios avance. No estás dispuesto. No estás dispuesto a salir un día de evangelismo a compartir el evangelio porque te da frío y si no te da calor y si no te da igual. No estás dispuesto. Es que es el punto. Decimos amar a Cristo, decimos que Cristo tiene todo el valor para nuestra vida, pero en la práctica real el supremo valor es otro. Me amo a mí, mañana a mí, después a mí y al último a mí. Y no estamos haciendo nada por Cristo. Pablo dice, todo lo que para mí era una ganancia es pérdida. Todo lo que yo creía que era valioso, al compararlo con el inmenso amor de Cristo y su obra, no vale nada. No vale nada. Versículo 8. Y ciertamente, o verdaderamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En la Reina Valera 60 este pasaje no está todavía, no está tan estrictamente, quiero ser muy cuidadoso en mis palabras, no está tan estrictamente apegado al original. Lo que diría es, yo estimo como pérdida todas las cosas por vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como estiércol para ganar a Cristo. Perdón, no quiero ser simple, pero ¿alguien podría decir que el estiércol tiene valor? Sería una completa y una rotunda locura, tontería, por no decir otra palabra, pensar que el estiércol tiene valor. El estiércol solamente sirve para quemarlo y generar combustible. Pero para eso sirve el estiércol nada más, quemarlo y desecharlo. ¿O alguien de aquí almacena estiércol? No, ¿verdad? Porque no tiene valor absoluto, es un desecho. Pablo dice, todas las cosas que yo he visto, cuando las aquilato y las comparo con el supremo conocimiento de Cristo, esto es estiércol. Es estiércol. Es un desecho.
es basura. Porque para mí lo más importante, dice Pablo, no es esto. Ya no vivo por esto. Ya no vivo para esto. Ahora vivo para Cristo. Ahora mi frenesí, mi pasión, mi deseo más grande es conocerlo más a Él. Ya no quiero ser un fariseo, no me interesa. Lo fui y estaba vacío. Ahora quiero conocerlo más a Él. Y ojo, hermanos, este conocimiento no tiene nada que ver con el intelectual, o el doctrinal o el teológico. Tiene que ver con un conocimiento cada día más personal de Cristo. Es que yo quiero estar con Cristo. Pablo, pero ya fuiste al tercer cielo y escuchaste cosas inefables que al hombre no les he podido expresar. No importa, es que todavía no me lleno de conocerlo. Pablo, pero se te apareció en el camino a Damasco, lo viste en su gloria sentado y Él te llamó directamente. Sí, pero quiero conocerlo más. No me canso de admirarlo, no me canso de verlo, no me canso de saber de él. Es que Él es tan rico, Él es tan deleitoso, Él es tan valioso para mí que sé que todavía puedo sacar más provecho. Y cuando veo a Cristo comparado con todas las glorias terrenales, digo, esto es basura. Trabajas tanto para tratar de tener una mejor casa que cuando Cristo venga va a ser basura. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha sabido que un muerto se lleve su casa al cielo o al infierno? Cuando te entierran y te entierran con la ropa que te gustaba. Yo le dije a mi esposa, a mí no me pongas de vestir, nunca me gustó andar de vestir. A mí ponme mi playera del América, entiérranos juntos. Por eso entiérrenme ahorita. Entiérrenme que lo traigo aquí clavado en el pecho. Hermanos, cuando tú te mueras, tú no te vas a llevar nada de lo que trabajaste. Y no digo con esto que te salgas y andes en la vagancia, digo que no consideres lo que para Dios es estiércol como algo valioso, sino que lo más valioso para ti sea conocerlo cada día más. Mira Jeremías 9, por favor, hermanos. Jeremías 9, ponga un separador ahí, vamos a regresar y estaremos concluyendo en breve. Jeremías 9, por favor. Quiero que veas el versículo 23, por favor. Jeremías 9, 23. Jeremías 9, 23. ¿Sí, hermanos? Amén, hermanos. Gracias. Jeremías 9, 23. Dice así la escritura. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Déjeme parafrasear esto actualmente. No te gloríes, médico, en tu conocimiento de medicina. No te gloríes, arquitecto, en tu conocimiento de edificación de casas. Mecánico, no te gloríes en lo especialista que eres en arreglar un automóvil. Contador, no te gloríes en lo especialista que eres en la economía. Versículo número 24. Alábese en esto el que se debe de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que tu jactancia, mírame acá, hermanos, que tu jactancia, que tu gloria no sea lo que eres en la tierra, no sea en lo que haces. Que tu jactancia y tu gloria sea: conozco a Cristo Jesús. Mírame acá, tú tienes algo que los incrédulos no tienen. Conoces a Cristo. Nunca va a ser tan un honor y tan gran valor estrecharle la mano al presidente más reconocido mundialmente. Déjame decirte esto. Nunca va a ser de gran valor. Y esto es evaluado por el mundo. Según el mundo, según Latinoamérica, el mejor presidente ahorita es Nayib Bukele. Según el mundo. Nunca va a ser
un mejor honor estrecharle la mano a Nayib Bukele que estrecharle la mano a Cristo. Tú y yo no conocemos a un rey terrenal. Es más, yo no quiero conocer a un rey terrenal, no me interesa, pero conozco a Cristo. Conozco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso para mí debe ser un honor y es un placer. En eso yo me glorío. Es que no eres nadie en esta tierra, eres un simple pastorcillo de una colonia sencilla, no importa. Pero al que le sirvo no es cualquier persona. Es que tu salario no se equipara al salario de un gran ingeniero, no importa. El dinero de ese ingeniero en la gloria de Dios no va a valer nada. Quizá me toca sufrir hoy. En el cielo quizá me toca tener gran recompensa. Pero eso hay que vivir constantemente entendiendo eso. Nos empeñamos tanto en vivir para este mundo que nos olvidamos de las inmensurables riquezas de conocer a Cristo. Una mujer compró un collar a un vendedor que según él era una joya de gran valor. Y años después la mujer lleva esa joya a un joyero profesional porque lo quería revender. Y ella, con una alta expectativa de recibir una gran cantidad de dinero, el joyero observó su collar y le dijo: esto no tiene ningún valor, es una imitación. El joyero al que ella le había comprado las joyas al principio, la había estafado. Le había hecho creer que la joya que tenía en su mano era de gran valor, la mujer la compró. Pero cuando llega a equipararlo, a evaluarlo bajo los ojos de un joyero profesional, el joyero le dice: esto no vale nada, es una imitación. Y Pablo mira sus obras y dice: a mí el joyero del mundo me vendió esta joya como de gran valor, pero cuando voy con el verdadero joyero y evalúo la joya que tengo en la mano, es estiércol. Y muchas personas van a llegar al reino de Dios, van a llegar delante del gran trono blanco pensando que tienen un morral de buenas obras que los va a dar la entrada al cielo. Y el Señor les va a decir: nunca te conocí, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Entonces ellos van a aprender que lo que tenían en sus manos era estiércol, basura. Es que cuando lleguemos no hay una razón humana para decirle a Dios: yo merezco el cielo, porque ninguna razón humana teníamos para merecer el cielo. Todo ha sido la gracia de Dios. Y muchas personas con todo y su religión van al infierno. Tú y yo tenemos un gran valor. Conocemos a Cristo. Las riquezas de su magnífico amor. Y concluimos, hermanos, con esto, y solamente lo voy a mencionar por encima, puesto que lo veremos la siguiente semana. Filipenses, por favor, 3. Pablo dice, el versículo 9 y 10, concluye así. Nomás lo voy a rozar por encima. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice el apóstol Pablo: yo quiero ser encontrado en Cristo, no en mi propia justicia. Esa es la justicia que se obtiene por medio de la fe. Pero conocer a Cristo no es solamente llenar mi cabeza de Cristo, es que yo tenga que pasar, yo tenga que vivir, yo tenga que experimentar la vida de Cristo para tratar de entender el poder de su resurrección y tener que ser imitador de Cristo aún hasta en sus mismos padecimientos. Tal es mi deseo de conocer a Cristo, tal es mi deseo de estar más con Cristo, que quiero pasar y experimentar lo que Él pasó. ¿Quién de aquí se atrevería a decir semejante cosa? ¿Quién de aquí se atrevería a decir a llegar a semejante conclusión? Y tal como decía un autor de un libro que se llama Perfil de 3 monarcas, los padecimientos son las aulas donde Cristo nos forma. La mejor escuela que Dios puede darnos a ti y a mí para enseñarnos no es el instituto bíblico. La mejor escuela donde Dios nos va a preparar para ser como Él
no es en el seminario fulano de tal. La mejor escuela donde Dios nos va a preparar para ser semejantes a Él se llama la escuela del quebrantamiento. Cuando tengamos que pasar por el fuego por causa de Él. Porque es en el fuego de la prueba donde el oro sale refinado. Pablo dice, yo quiero conocerlo tanto que aún quiero llegar a ser como Él en sus padecimientos. Quiero participar en sus padecimientos. Quiero ser semejante a Él en su muerte. Quiero ser semejante en su muerte. Cristo murió para la gloria del Padre, para la obtención de las riquezas para nosotros. Yo quiero morir para la gloria de Dios también. Yo también quiero morir por algo, dijo Pablo. Como dijo el apóstol Pedro, Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que padezcamos como Él también padeció. Padecer por Cristo no es padecer por malas decisiones, es estar dispuesto a dar mi vida por Cristo, aunque lo que yo más amo o estimo esté de por medio. Y concluyo con esta pregunta. Si Dios en este momento nos pone a elegir entre lo que más valoramos terrenalmente, equiparado con Él, ¿qué escogeríamos? Si Dios nos pusiera en esta disyuntiva de decir, a ver, fulanito de tal, escoge porque solamente puedes escoger una cosa, ¿es esto lo que más amas o me vas a escoger a mí, conocerme? ¿Qué quieres? ¿Cuál de las dos quieres? Pablo dijo, Pablo ya eligió, ya leímos a Pablo, Pablo ya eligió, esto es basura, yo quiero a Cristo. ¿Qué quieres tú? Tú estás aquí hoy en esta mañana sentado en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, pero mi pregunta es, ¿cuándo va a ser el día en el que tú verdaderamente, querido cristiano, entre comillas, si es que lo eres, vas a renunciar a lo que tienes para seguir a Cristo y conocerlo más? ¿Hasta cuándo la iglesia moderna va a sacrificar más? ¿Qué tanto estás dispuesto a perder? Y esto parece una paradoja, hay que perder para ganar. Pero no perdemos algo valioso, hermanos. Dile al joyero celestial que te enseñe lo que tú ves como joya y que te dé un zoom para que te des cuenta que lo que tú le llamabas joya no tiene valor absoluto. Por eso Cristo dijo, no se hagan tesoros en la tierra. Porque aquí todo pasa, pierde su valor, la polilla, el orín corrompen. Mi carro me costó una cantidad, lo vendo en 3 años y ya no vale lo mismo. Este traje lo compré en un precio, si yo lo revendo no me lo van a pagar a lo que lo compré. Porque sufren un desgaste, porque el valor es superficial, porque el valor es pasajero. Pero cuando yo vaya al reino de Dios, aún haberle dado un vaso de agua al niño más pequeño cuenta. ¿Qué vas a renunciar por Cristo? Por el supremo valor de conocerle. Redefinamos. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Cabeza inclinada, ojos cerrados. El altar está abierto, mis hermanos. El altar está abierto. Yo creo que es momento de poner lo que tú consideras como más valor y decirle al Señor, Señor, aquí está lo que le considero valioso para mí. Yo estoy dispuesto a perderlo si es necesario, por amor a ti. ¿Cuántos de ustedes ahorita tendrían la capacidad de dejar su lugar y decirle a Dios, aquí está lo que te ofrezco? Te ofrezco esto es lo que tiene más valor para mí, Señor, esto lo entrego a ti. Lo entrego a ti para rendirme a ti, para conocerte más a ti. Yo quiero conocerte más a ti. Y no quiero que suene a
a otra cosa, pero muchos estamos sentados en nuestro lugar porque realmente no estamos dispuestos a hacer nada. No podemos mover las voluntades. Oímos con los oídos, ahorita escuchaste con los oídos. Te aseguro que muchos no tienen el deseo de perder nada. No están dispuestos. Todavía tienen el valor en lo que no tiene ante Dios. Hermanos, dedícate a conocer más a Cristo, a pasar más tiempo con Él, a buscarlo con todo tu corazón. No solo llenar tu cabeza de intelecto teológico, conocer a la persona, mirar su obrar, ver su misericordia en tu vida, ver su provisión, ver su fidelidad, ver su sanidad, ver su gracia, ver su amor, ver aún su disciplina. Conocer a Cristo es vivir la experiencia de vivir con Él y para Él. Conocer a Cristo es saber quién es Dios, es conocerlo personalmente. ¿Cuántos de ustedes conocen a Cristo? ¿Qué tanto conoces a Cristo? ¿Qué tanto deseas conocer a Cristo? ¿Qué tanto deseas estar más cerca de Cristo? Padre, gracias te damos por tu palabra que ha sido expuesta en este día. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, y gracias te damos por la increíble riqueza de conocerte. Oh Señor, porque conocerte es lo mejor que les pudo haber pasado en la vida. No hemos valorado y no hemos visto ese amor tan grande. Ayúdanos, Padre, a servirte mejor. Ayúdanos, Señor, a honrarte más. Toda la gloria y toda la honra son tuyas. En Cristo Jesús. Amén.